¿Alguna vez nos hemos fijado en cómo sonaban los motores de antes? ¿Esa sensación tan diferente que transmitían? Bueno, pues gran parte de esa respuesta está precisamente en el sistema de encendido. Hoy vamos a meternos de lleno en esa evolución, en el viaje desde esas piezas mecánicas, a veces un poco toscas, hasta los controles electrónicos súper precisos que tenemos hoy. Y todo empieza con esta pregunta, que es la clave de todo. Entender por qué el distribuidor, esa pieza tan icónica, acaba desapareciendo, es fundamental para comprender la mecánica moderna. Es el punto de partida de este gran cambio tecnológico. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Es que la diferencia salta a la vista, ¿verdad? A la izquierda, un montón de piezas móviles, cables de alta tensión yendo y viniendo, una complejidad muy mecánica. Y a la derecha, una lógica electrónica, mucho más limpia, directa y, sobre todo, eficiente. Para desgranar bien toda esta evolución, vamos a seguir un orden lógico. Empezaremos viendo ese primer salto de lo mecánico a lo electrónico. Luego nos meteremos con la revolución que supuso el sistema DIS y entenderemos cómo funciona. Después, claro, veremos las ventajas que trajo y para terminar, hablaremos de los nuevos retos que supone diagnosticar estos sistemas modernos. Venga, pues vamos con el primer punto. ¿Por qué había tantas ganas de quitarse de en medio los sistemas mecánicos? ¿Qué problema había con ellos? El problema, en el fondo, era muy simple. Las piezas móviles se desgastan. No hay más. Los platinos se quemaban y había que ajustarlos, el rotor se gastaba, la tapa se fisuraba o se llenaba de suciedad. Todo esto no solo implicaba un mantenimiento constante, sino que el avance del encendido era impreciso y el motor perdía rendimiento, funcionaba de forma irregular o directamente un día no arrancaba. El primer paso para solucionar esto fue una especie de sistema híbrido, un puente entre dos mundos, el encendido transistorizado. Aquí ya teníamos un pequeño módulo electrónico que gestionaba la corriente mucho mejor que los platinos. Pero ojo, todavía se necesitaba el distribuidor para la parte mecánica, para repartir la chispa a cada cilindro. Fue una transición necesaria. Y aquí llegó la primera gran revolución de verdad, el sensor de efecto Hall. Este pequeño componente fue el que jubiló para siempre a los platinos. En lugar de un interruptor físico que se desgasta, el sensor Hall utiliza un campo magnético para generar una señal digital, una señal perfecta, limpia y sin desgaste. Millones de veces. Fue el primer paso para conseguir una señal de encendido totalmente fiable. Claro, una vez que los ingenieros tuvieron esa señal digital tan precisa gracias al sensor Hall, se hicieron la pregunta lógica: si ya no necesitamos los platinos, ¿para qué queremos el resto del distribuidor? Y así se encendió la mecha de la verdadera revolución. Y aquí lo tenemos, el sistema DIS, o sistema de encendido sin distribuidor. El nombre no engaña. Adiós al distribuidor, al rotor, a la tapa, a todo. En su lugar, ahora tenemos bobinas controladas directamente por un ordenador. Esto no fue una simple mejora, no, fue cambiar las reglas del juego por completo. La pregunta ahora es evidente. Si ya no hay un distribuidor que reparta la chispa, ¿cómo sabe el motor cuándo tiene que saltar en cada bujía? Pues bien, aquí es donde entra en juego la electrónica pura y dura. Todo el sistema está gobernado por el cerebro del coche, la unidad de control del motor, o ECU. La ECU es básicamente un ordenador que está constantemente recibiendo información, procesándola y tomando decisiones en milisegundos. Pero claro, para decidir, la ECU necesita datos. Necesita sus ojos y oídos. ¿Y cuáles son? Pues principalmente el sensor de posición del cigüeñal, que le dice a qué velocidad gira el motor y en qué punto exacto está cada pistón. Y el sensor del árbol de levas, que le chiva qué cilindro está listo para la explosión. Si a eso le sumamos datos como la carga o la temperatura del motor, la ECU tiene una foto completa y perfecta de lo que está pasando. Con toda esa información, el proceso es rapidísimo y totalmente electrónico. La ECU lee los datos, calcula el momento exacto para la chispa con una precisión increíble, manda una señal al módulo de encendido y este activa la bobina que toca. ¡Pum! Chispa de alto voltaje directa a la bujía, todo en una fracción de segundo. Y esta señal que vemos aquí, esta onda cuadrada, es el corazón de todo. Es la señal de tiempo de encendido, la orden digital que la ECU envía al módulo. Es un comando limpio, exacto, sin vacilaciones. Esta precisión en el tiempo, que era imposible de lograr con un sistema mecánico, es lo que permite que los motores modernos sean tan eficientes, potentes y contaminen tan poco. Lógicamente, tener este nivel de control tan preciso sobre la chispa trajo consigo un montón de ventajas.
Es que la comparación es casi insultante. Donde antes había un mantenimiento alto y constante, ahora es prácticamente nulo. Donde había una precisión mecánica que se iba perdiendo con el uso, ahora hay una precisión electrónica que se mantiene perfecta durante toda la vida del motor. Y sobre todo altas revoluciones, donde el distribuidor sufría y podía fallar, el sistema DIS funciona sin despeinarse. Es un salto de calidad brutal. Si lo resumimos, los beneficios son clarísimos. Motores mucho más fiables porque no hay piezas que se desgasten, una chispa más potente que mejora la combustión y como resultado un rendimiento optimizado y un menor consumo de combustible. Todo son ventajas. Pero, como todo en la vida, esta nueva tecnología también trajo sus propios desafíos, sobre todo para los profesionales del taller. La forma de diagnosticar las averías cambió radicalmente. Se pasó de buscar una pieza rota o desgastada con la vista y el oído a tener que analizar datos, señales eléctricas y códigos de error. La caja de herramientas del mecánico tuvo que incorporar el escáner, el multímetro y el osciloscopio como herramientas fundamentales. A ver, que quede claro. Los sistemas DIS son muchísimo más fiables. Fallan menos. Pero cuando fallan, encontrar el problema puede ser más complejo. Ya no es solo cambiar la tapa del Delco, ahora hay que comprobar sensores, cableado, el propio módulo. Requiere una nueva forma de pensar. La buena noticia es que la propia lógica del sistema nos da pistas muy buenas. Por ejemplo, si un coche no arranca y vemos que no hay chispa en ningún cilindro, es muy poco probable que todas las bobinas se hayan roto a la vez. El problema tiene que estar en un componente común, algo que afecte a todo el sistema, como el sensor de posición del cigüeñal, que es la señal de vida del motor. Si el fallo es solo en 2 cilindros, lo más seguro es que el problema esté en la bobina que comparten. Esta lógica nos ayuda a ir directos al grano. Y todo esto nos lleva a esta última reflexión. Hoy en día, para un buen técnico de automoción, la capacidad de interpretar datos de un ordenador es tan importante o incluso más que la habilidad para apretar un tornillo. El taller ha cambiado para siempre.